Muy buena, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Aquí estoy un día más con vosotros para poder compartiros la palabra que se encuentra en Daniel 2, versículo 32. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy Dios te va a hablar de la reina Cleopatra. La reina Cleopatra, que era una reina ambiciosa. Cleopatra era una reina que ambiciaba y deseaba los lugares altos. La reina de Egipto, la reina sexta, Cleopatra sexta. Ella, con 18 años, empezó a gobernar como reina de Egipto. Ella, Cleopatra sexta, la reina de Egipto. Era una mujer ambiciosa, una mujer que deseaba tener los altos rangos de poder. Ella, aún siendo reina de Egipto, ella quería poseer los grandes reinados. Y ahora te lo voy a demostrar por la palabra de la Biblia, donde se encuentra Cleopatra y donde se habla de Cleopatra, de la reina de Egipto, a través de la profecía de Daniel que le dio al rey Nabucodonosor. Daniel 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Hermano, aquí la profecía de Daniel que le estaba dando al rey Nabucodonosor se refería que vendría una imagen de otras tierras para destruir su imperio, para destruir, hermano, su reinado. Pero dice que una piedra cayó sobre la imagen y la desmenuzó y la destrozó. Esta piedra es Roma. Roma fue la que destruyó la imagen de barro, los pies de hierro. Fue el ejército de Roma. Y ahora te lo voy a explicar y a entender mejor. Y aquí sigue la profecía de Daniel. Dice Daniel 11, versículo 17. Afirmará luego su rostro para venir
con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenio y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Hermano, aquí Daniel le estaba diciendo, dice, mira que le estaba diciendo, dice, y afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenio y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Esta fue Cleopatra. Cleopatra, hermano, era una mujer de guerra. Cleopatra tenía a su disposición suyo una flota de barco, con grandes ejércitos, con grandes guerreros, dispuestos para batallar. Cleopatra venció a muchos ejércitos en Egipto. Sí, mi querido hermano, la reina de Egipto, Cleopatra VI, ella sedució a César. A César, el gran general romano. Ella sedució a César. Ella separó a César de su mujer con hijos. Ella tuvo un hijo con César. Gobernó en Roma 2 años. Y el pueblo de Roma no aceptaba a Cleopatra como reina. ¿Por qué? Porque su hijo Cesarión era el heredero del trono. Porque Roma no aceptaba a su hijo Cesarión ni a Cleopatra que gobernaran en Roma. ¿Por qué? Porque no eran romanos de nacimiento y porque Roma no aceptaba a una mujer que lo gobernara ni que lo dirigiera. Sí, mi querido hermano, sí, porque en Roma no estaba permitido gobernar las mujeres, porque en Roma se le tenía prohibido escuchar a las mujeres y no se le permitía gobernar en los altos cargos. Sí, mi querido hermano, sí, recordaros que Pablo era ciudadano de Roma y Pablo fue el que prohibió que la mujer predicara y ejerciera. Fue Pablo. Sí, mi querido hermano, porque Pablo traía sus usos y costumbres de Roma. Y en Roma se le prohibió a la reina Cleopatra de Egipto que fuera gobernante de Roma. ¿Cómo en Roma no se le permitía gobernar a Cleopatra ni a su hijo Cesarión, que era el heredero del trono de la corona? Mataron a César. Y cuando mataron a César, a Julio César, Cleopatra tuvo que coger su hijo y salir huyendo de Roma y irse a Egipto,
de nuevo a su tierra. Y desde Egipto ella sedució a Marco Antonio. ¡Ja! A Marco Antonio de Roma, al gran general y líder de Marco Antonio. Marco Antonio era muy amigo y aliado del rey Herodes el Grande. Sí, mi querido hermano, déjame decirte, déjame hablarte, que hoy la palabra del Señor te viene diciendo y te viene hablando. Que por culpa de Cleopatra, por culpa de la reina de Egipto, por ser ambiciosa, por seducir a César, por querer altos cargos en Roma, mataron a César, asesinaron a César. El tribuno de César, el tribuno de Roma, mató a César. ¿Por qué? Porque no querían que gobernara en la corte una mujer. Porque no querían que gobernara su hijo Cesarión, que no era nacido de Roma, que era de madre egipcia, que era el hijo de Cleopatra. Cleopatra era de Egipto. Sí, mi querido hermano, déjame decirte, déjame hablarte, que por culpa de Cleopatra, por estar en los altos cargos, por querer altos rangos, altos cargos, asesinaron a Julio César. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana. Después sedució a Marco Antonio, al gran luchador de Roma, al general Marco Antonio. Ella sedució y enamoró a Marco Antonio. Pero Octavio, el general Octavio, allí eran todos general, capitán, eran todos, tenían todos rangos altos. No permitió que Marco Antonio ni Cleopatra accedieran al reinado de Roma. Octavio tenía grandes tropas. Octavio tenía un gran ejército temeroso, bien preparado, capacitado, con grande ejército. Atacó a Cleopatra. Le hizo frente a Marco Antonio. Marco Antonio y Cleopatra, ellos tenían un romance amoroso, diabólico, satánico, porque Cleopatra sedució a Marco Antonio, romano, general del ejército de Roma. Cleopatra buscaba las altas esferas de Roma. Cleopatra quería hacerse la dueña y ama de Roma. Pero aquí Octavio no permitió ni que Marco Antonio ni Cleopatra se apoderara del reino de Roma, de la corona de Roma. Déjame decirte, déjame hablarte, mi querido hermano, mi querida hermana, que esta mujer era una mujer ambiciosa, una mujer seductiva, diabólica, satánica,
donde iba Cleopatra, allí iba con ella la destrucción, la muerte, la seducción, el adulterio, la fornicación, porque Cleopatra era una mujer ambiciosa. Cleopatra deseaba los altos rangos. Cleopatra seducía a los altos mandos, a los altos cargos de Roma. Cleopatra se paseaba por las altas esferas con Marco Antonio. Cleopatra se metía en la cama con Marco Antonio. Marco Antonio, general del ejército de Roma. Marco Antonio, un gran luchador de Roma. Sí, Marco Antonio ganó muchísimas batallas en Roma. Sí, mi querido hermano, y Cleopatra sedució a Marco Antonio. Y Cleopatra deseaba los altos reinos, los altos cargos. Cleopatra quería la corona de Roma. Cleopatra ambiciaba y buscaba la corona de Roma, pero Octavio atacó con su ejército feroz a Marco Antonio y a Cleopatra. La comandante Cleopatra, la temerosa Cleopatra, la seductiva Cleopatra, la reina de Egipto. Sí, ella quería gobernar en Roma. Ella quería el trono de Roma. Ella quería la corona de Roma. Y por Cleopatra mataron a Julio César. Asesinaron a Julio César. Sí. Y aquí Octavio le hizo frente a Marco Antonio y a la flota de barco de la reina de Egipto, a Cleopatra. Y fue Cleopatra vencida y derrotada por el ejército romano de Octavio. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, déjame decirte, déjame hablarte que hoy hay aquí en la tierra mujeres como Cleopatra, mujeres destruyendo a los hombres por querer tener altos rangos de riqueza y de dinero, como la mujer de Daddy Yankee. Daddy Yankee, ese chico que era cantante de música mundana. Él tenía su esposa. Cuando se convirtió para Cristo, ella renunció a Daddy Yankee. Ella corrió a la riqueza. Ella sedució a la riqueza. Ella se abrazó al dinero y aborreció a su esposo. Ella renunció a Daddy Yankee por querer tener riqueza y lujuria, porque ella no aceptaba a Jesucristo por querer siguiendo tener riqueza y lujuria. Es una mujer destructiva, es una mujer ambiciosa,
es una mujer diabólica que solamente quiere altos rangos materiales, que solamente quiere vivir en las altas esferas con riqueza, con lujuria, como Cleopatra. Porque Cleopatra solamente iba buscando los altos reinos, los altos cargos, las grandes riquezas, los altos mandos. Eso iba buscando Cleopatra en Roma. Sí, mi querido hermano. Y así tenemos hoy a mujeres que son como Cleopatra, ambiciosas, destructivas, destructoras, buscadoras de ruina. Como Cleopatra le buscó la ruina y la muerte a Julio César y a Marco Antonio, porque Marco Antonio también murió. A Marco Antonio también lo mataron, porque Octavio perseguía a Marco Antonio para matarlo. Y cuando Marco Antonio y la reina de Egipto, Cleopatra, se vieron derrotados y vencidos, para que el ejército de Octavio no la llevara como trofeo a Marco Antonio y a Cleopatra a Roma, ellos se asesinaron. Sí, mi querido hermano, Cleopatra y Marco Antonio no dejaron que Octavio los llevaran como trofeo a Roma, y ellos se asesinaron. Marco Antonio se asesinó él solo, y Cleopatra y sus dos doncellas fueron asesinadas, hermano, por serpiente, mordidas por serpiente. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte, que hoy la palabra del Señor te viene hablando y te viene diciendo que la mujer de Daddy Yankee, ella ha querido antes la riqueza, los altos rangos, que viví con Daddy Yankee, que viví con Jesucristo, que viví al lado de Jesús. Mujeres diabólicas, mujeres satánicas, mujeres que quieren arte, las altas esferas materiales, los altos rangos materiales, los altos renombres materiales, como iba buscando Cleopatra. Y por medio de Cleopatra mataron a Julio César en Roma. Y por culpa de Cleopatra se asesinó Marco Antonio. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, déjame decirte y déjame hablarte que no seas como Marco Antonio ni como Julio César, que se dejaron llevar y seducir por el demonio de Cleopatra, que se dejaron seducir por Cleopatra y terminaron con sus vidas. Cleopatra terminó con la vida de Marco Antonio y Julio César, porque Cleopatra iba buscando los altos rangos, las altas esferas, la corona de Roma. Así que, mi querido hermano, Daddy Yankee, hoy la palabra del Señor te viene diciendo que no tenga un corazón de hombre, que tenga un corazón de Dios, porque David fue llamado porque su corazón era de Dios y él siguió a Dios de Israel, al Dios de Israel. Sí, mi querido hermano,
Sí, mi querida hermana, eso te dice hoy la bendita y hermosa palabra de Jesucristo. Hechos 12, versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró. Y comido de gusano, hermano, aquí te está hablando cuando el pueblo de Israel pidió voz de Dios y no de hombre. Sí, mi querido hermano, sí, hoy el Señor te está pidiendo que tengas voz de Dios y no de hombre. Sí, mi querido hermano, eso te está diciendo hoy la maravillosa palabra del Señor. Y te voy a seguir hablando un poquito más. Hechos 22. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Eso te está diciendo hoy el Señor. Que no tengas un corazón de hombre y que no sigas a las mujeres diabólicas y satánicas. Dios llama a aquellos que realmente tienen voz de Dios y no de hombre. Dios llama a aquellos que realmente tienen el corazón conforme a de Dios y no el corazón que se va corriendo detrás de las mujeres seductivas, destructivas y asesinan a los hombres espiritualmente. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, te dejo con esta maravillosa palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta otra.